Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa. Perdón si repito algunas cosas que ya hemos comentado en la primera, porque efectivamente esta es la tercera convocatoria, Filología y Empleo, con el objetivo de demostrar que sí hay empleo para la filología y para que volváis a casa y podáis hablar a vuestra familia y a vuestros amigos diciendo que hay empleo, hay trabajo para los filólogos en diferentes campos. Efectivamente, el primer encuentro tuvo lugar en el Escorial en el 23, que dedicamos una jornada. El año pasado hicimos una jornada más breve en el mes de abril y hemos pensado en esta fecha y, bueno, turno de mañana y turno de tarde por pluralizar las posibilidades y la disponibilidad de los estudiantes, porque estamos ya en el primer plazo para la inscripción, la preinscripción y la presentación de candidaturas para los másteres. El día 17 de febrero, ahí fuera, habrá lo que llamamos una feria de másteres, es decir, todos los coordinadores estarán, de los másteres de filología estarán ahí para dar, bueno, explicaros programas, detalles que necesitéis. Entonces queríamos trabajar esta faceta de los perfiles profesionales posibles. Así que, bueno, pues vamos a empezar otra vez y voy a dar la palabra a cada uno de los intervinientes para que se presenten y que nos cuenten esencialmente qué hace una chica como tú en una empresa como esa. ¿A qué se dedica tu empresa y a qué te dedicas tú en ella? Y lo mismo voy a preguntar a Julia y a Javier en su campo. Te dejo. Bueno, me presento. Yo soy Gemma Meseguer, soy de Murcia, aviso. Y nada, vengo en representación de la empresa Centrival. Es una empresa de desarrollo de software y entre los productos que desarrollamos pues hay varios enfocados a la inteligencia artificial conversacional. Y ahí es donde entra un papel muy importante de mi trabajo, porque yo soy lingüista computacional en esa empresa, en el equipo de producto y nada, ayudo al equipo a llevar adelante las soluciones relacionadas con la inteligencia artificial conversacional, pero desde el punto de vista lingüístico, que más adelante podemos profundizar en eso. Y básicamente eso, luego también podemos hablar del background, que es muy parecido al vuestro probablemente, y cómo sí tenemos cabida en una empresa de soluciones de TI, que a priori puede parecer que no tiene nada que ver, pero realmente sí que tenemos un papel bastante fundamental en este tipo de soluciones. Hola, yo soy Julie, francesa, se escucha un poquito todavía. Yo pertenezco a la empresa Blip, un poco como mi compañera, nos centramos en asistentes conversacionales nosotros también, en marco de IA, obviamente es la palabra clave estos últimos años, no vamos a mentirnos, y pues lo mismo, fui lingüista computacional, ahora cambié un poco de puesto, me dedico a diseñar soluciones antes de las ventas para proponer el mejor caso para los clientes. Hola, soy Javier y es claro que tengo más edad que mis compañeras. Yo empecé hace casi 40 años en esta facultad a estudiar con muy pocas expectativas de trabajar en filología, que era una cosa pues, muy frecuente, ¿no? O acabar como profe. Durante casi 40 años he podido trabajar en lo mío, y yo no era un expediente especialmente brillante, era un expediente normal, pero sí que tenía interés en lo que hacía, me interesó siempre y siempre he estado ahí. Entonces, pues como decía Amelia, pues sí, ahí trabajo. No hay para todos, pero tampoco en las ingenierías y esas cosas. Entonces, bueno, mi trayectoria seguramente es distinto. Yo llegué mucho antes de la IA, llegué antes de Internet y, bueno, cosas que no podéis imaginar. Y puedo responder las preguntas que queráis. Gracias. Muy bien, pues después de la presentación vamos a ver qué necesitan vuestras empresas, ¿no? Qué competencias y qué conocimientos están pidiendo vuestras empresas, según vuestra experiencia, a los filólogos, a los egresados en general de las filologías.
¿Tenéis ahí ese micrófono? Vale, bueno, pues en el caso de la empresa en la que yo trabajo, que es Centrival, evidentemente para desarrollar productos de software hacen falta ingenieros informáticos, hace falta gente que sepa programar y gente que sepa montar arquitectura. Pero el jefe de equipo no busca eso en un lingüista, eso lo busca en un informático y por eso busca informáticos. Cuando busca un lingüista o un filólogo, hablo de lingüista porque, bueno, yo soy filóloga hispánica, pero luego me especialicé en lingüística, pero podemos hablar de filólogos también. De hecho, el pensamiento crítico viene más al final cuando estudiamos literatura que cuando analizamos frases, pero básicamente en un lingüista se busca esas capacidades blandas que para nosotros realmente son duras, porque el pensamiento crítico, la capacidad de análisis del lenguaje, todo eso es el fundamento de nuestra disciplina y a lo mejor para un ingeniero es un añadido, pero para nosotros es nuestro valor añadido y tenemos que centrarnos en eso a la hora de mostrarnos al mercado para que empresas como Centrival se fijen en nosotros y podamos aportar a las soluciones y poder desarrollarlas mano a mano con los ingenieros. Pues nosotros en Blip es muy parecido, tenemos perfiles un poco diferentes también, o sea, nosotros vamos a buscar también UX Writer, personas como más sociólogos que nos van a ayudar a entrenar todo el tema de social listening, etcétera. Pero sí, vamos a buscar muchos filólogos por sus competencias para analizar, entender y estudiar un poco el humano que está detrás de un asistente conversacional. Porque por lo más que hablemos de IA, los que usan la IA son los humanos, los que conocen a los humanos son los lingüistas, son los filólogos, son los sociólogos, son los que salen de estas universidades, digamos. Y entonces es lo que vamos a buscar nosotros. Y más allá de esto, también vamos a buscar personas que conocen el lenguaje a profundidad, conocen varios idiomas, porque podemos desarrollar en varios idiomas, y que sepan comunicarse también con estas áreas técnicas, que tengan habilidades para poder comunicarse con todo el mundo. Y que puedan traer esta confianza de yo sé del lenguaje, tú sabes de lo técnico, y juntos vamos a crear el mejor producto posible. Y esto es lo que buscamos. Después, de las competencias va a depender un poco de los perfiles. Nosotros tenemos un producto específico, no esperamos de un junior, de una persona que sale del máster, que conozca todas las herramientas del mercado. Es imposible, yo llevo 4 años, sigo aprendiendo todos los días y no hay que tener miedo de, ay, no conozco esto, pues es normal, estamos esperando esto. Pero estamos esperando que también seáis personas que podáis aprender, que podáis analizar y que podáis tener este pensamiento crítico. Yo voy a decir prácticamente lo mismo de otra manera. Julie hablaba de los juniors, entonces hay una parte y también de las características de los puestos específicos. Entonces hay un elemento de especificidad en los trabajos, pues sí, no es lo mismo una editorial que una empresa de desarrollo de software lingüístico, pero también hay una diferencia entre lo que es un junior y es un senior. Entonces, no se pide lo mismo. A partir de ahí están las habilidades blandas y hay un tipo de saberes que una cosa es lo que uno tiene que llevar y otra cosa es lo que en donde se puede desarrollar, como decía Julie. Entonces, a un junior lo que quieres ver es un cierto tipo de habilidades, de capacidad, un saber ser y una capacidad de poder aprender que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico que decía Gemma. Entonces, depende un poco del puesto de trabajo, será más específica la solicitud o menos. Pero una buena formación siempre es un punto, es una palanca desde la que hacer fuerza, ¿no? Y luego están las cualidades personales y la capacidad de desarrollo y el interés que se puede poner. Y eso también es una cosa que en las entrevistas de trabajo a veces se valora. Lo que una persona puede aportar además de lo que ya sabe, de lo que no es un conocimiento, una habilidad dura, sino bueno, esa cosa de no es lo mismo una persona que tiene que hacer atención al cliente que una persona que está haciendo un trabajo de mesa o que tiene que trabajar en equipo. Entonces a veces pues se requiere que sea una persona más introvertida, extrovertida, con más habilidades, más don de gentes, o viniendo desde las humanidades, pues que tenga habilidades incluso aritméticas para trabajar con una hoja de Excel o no. Entonces eso ya depende de los puestos. Entonces, habilidades blandas, conocimientos. Si tuvierais que destacar unas habilidades, bueno, explicamos, si acaso, lo que son habilidades blandas,
pero si tuvierais que destacar algunas habilidades que las empresas valoren mucho en una primera entrevista de trabajo, diríais trabajo en equipo, capacidad de comunicación, inteligencia emocional, ¿qué diríais? Bueno, en una entrevista de trabajo concretamente, yo creo que la habilidad que más se valora es mostrar que, y recalcando lo que ya han dicho mis compañeros, que eres potencialmente capaz de aprender cosas que no sabes. Es decir, somos lingüistas o filólogos y tenemos pensamiento crítico, sabemos analizar y pensar sobre el lenguaje, sobre el resto de profesionales, porque para ello lo hemos estudiado. Pero, por ejemplo, yo en mi día a día estoy en contacto con el código del producto, tengo que hacer cosas de código suave, que se dice, pero las tengo que hacer y no podemos cerrarnos en banda a eso. Entonces, creo que la habilidad primordial a la hora de mostrarse al mercado es que estás capacitado de aprender cosas nuevas que no dejan de estar relacionadas con nuestra disciplina principal, y a partir de ahí ya podremos explotar y recrearnos en lo que ya sabemos hacer, pero lo principal es eso, querer aprender cosas nuevas y mostrar que somos capaces de aprenderlas, que por ser, yo soy orgullosa una persona de letras, pero estoy día a día con el código, con Python y en una mesa rodeada de informáticos, pero porque me he propuesto aprender sobre ello y porque al final el mercado lo busca también. Por tanto, esa diría que es la habilidad más importante. Yo estaría bastante de acuerdo contigo, la verdad, estaría bastante de acuerdo contigo. Pero también os diría de no olvidar vuestra esencia de filólogo, porque es lo que importa en un mundo donde ya nos preguntamos sobre ética conversacional, ética de la IA y todo esto. Y esto, pues, los filólogos lo van a aportar. Entonces, yo os diría que no olvidar vuestra esencia de filólogo va a ser algo muy, muy importante. Y también poder vender de necesitáis un filólogo en una entrevista es algo muy interesante. Yo me vendí así, funcionó. Entonces, tal vez va a funcionar para otros. Creo que sí. A ver, yo creo que una cosa es la entrevista de trabajo, donde hay que hacerlo muy bien, como dice Julie, venderte y saber transmitir cosas, saber transmitir una actitud, y otra cosa es el trabajo real, ¿no? Entonces, en la entrevista de trabajo yo reconozco, a mí se me da muy mal hacerlas. No sé qué valorar a veces. Entonces, ¿qué ocurre? En un currículo tienes las aptitudes. Pues una persona, y lo que crees que una persona es capaz de hacer, pues es licenciado, tiene una experiencia, ha hecho esto, lo otro, lo demás allá. Y lo que a veces ves en una entrevista son las actitudes, ¿no? Si es una persona que, pues que te inspira confianza, por ejemplo, que te hace sentirte relajado, que te gusta cómo comunica, cómo habla, su aspecto, yo qué sé, cosas que son imperceptibles o que son perceptibles, pero que a veces no te das cuenta, ¿no? Pero luego los movimientos se demuestran dando, ¿no? Entonces tú entras en un sitio y tienes que demostrar que aquello que has dicho en una entrevista que eres capaz de hacer, pues lo haces. Ayer estaba en la oficina, yo teletrabajo, pero voy una vez a la semana, más o menos, y llegaron y a una persona le dijeron que no había superado el periodo de prueba. Y una compañera muy joven me dijo, bueno, tú que tienes más experiencia aquí. Dije, bueno, yo no despido a la gente, pero dice, tú que tienes más experiencia, ¿por qué una persona no supera el periodo de prueba? Entonces, una persona que entra se supone que tiene las aptitudes y las actitudes para hacer algo. Pero es en un periodo de prueba que puede ser de 2 semanas o puede ser de 2 meses, pues ver realmente si esa gente se está desarrollando adecuadamente, si está aprendiendo las cosas que se solicitan del trabajo, si crees que a lo largo del tiempo va a llegar donde tú quieres llegar, porque lo decimos, una persona que es un junior no le puedes pedir que sepa cómo funciona todo y que lo haga todo bien a la primera, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Pero, sin embargo, sí puedes saber, pues bueno, si entiende las instrucciones bien, si tiene pensamiento crítico, si es riguroso, si comunica bien con sus compañeros, etcétera, etcétera, si tiene una ética de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, creo que son dos cosas a diferenciar. Lo normal es que uno encuentra un trabajo, o sea, pasa una entrevista y se queda en el trabajo, pero yo también leí hace tiempo pues, que incluso Google, que hace unas entrevistas de trabajo en un montón de fases para seleccionar al mejor de los mejores, pues luego cuando entra una persona, pues a lo mejor el mejor de los mejores no es tan bueno como el segundo. Entonces, como el draft de la NBA, ¿no? El draft número 1 resulta que ese no triunfa, pero el número 3 sí triunfa. No sé si es un buen ejemplo. Espero que sí.
Bueno, si yo quería volver sobre las habilidades de comunicación, español, lenguas extranjeras, ¿qué valoráis más? Un buen, o las dos cosas, o todo al mismo tiempo, un buen dominio del español y esa conciencia filológica del español y además de otras lenguas extranjeras. Bueno, limitándome al caso de mi empresa, todos los productos que desarrollamos son en español. Yo no soy bilingüe ni trilingüe, yo sé y he estudiado filología hispánica, soy español nativa y bueno, tengo un B1 en francés y hice un máster en inglés, pero tampoco considero que las cosas que hago en mi trabajo las pudiera hacer igual de bien en otro idioma. Entonces, bueno, esto también va a depender del tipo de empresa. En Blip entiendo que sí que tenéis soluciones multilingües. Creo que yo en mi caso hay que poner el foco en lo que se os da bien. A mí el análisis del español se me da bien y trabajo en eso. Entonces, si creéis que podéis explotar y seguir centrados en eso, hacedlo. Y si no, o sea, es decir, si podéis también explorar otros idiomas y sois capaces de llegar a las mismas soluciones en otros idiomas, pues evidentemente es un añadido. También se lo busca la empresa. En el caso de Centrival, como he dicho, pues todas las soluciones son en español. Sí, ahí nos centramos tanto en el mercado español como el mercado internacional, entonces vamos a tener varios perfiles sobre esto. Valoramos las personas que son muy dominantes en castellano, pero igual los que lo son en francés o en italiano o en portugués o en inglés. Esto es un valor añadido. Si sabéis hacerlo en estos idiomas, yo os aplauso porque no en todos, hablo varios idiomas, pero no sé si sería capaz de hacer exactamente el mismo trabajo en todos mis idiomas. Pero sí, creo que se valora bastante en nuestra empresa el multidioma para todo lo que es mercado internacional y ahí va a depender también de lo que queréis hacer vosotros, si queréis centraros en lo que es español o si queréis centraros en una carrera un poco más internacional. Lo mismo que ellas, depende del trabajo. Nosotros, mi departamento edita libros de español para extranjeros. Hay dos perfiles muy diferentes que requieren habilidades distintas. Los editores no necesitan un idioma extranjero, pero es una habilidad que contribuye a hacer otras cosas. Sin embargo, los promotores sí que les exigimos un dominio de un idioma extranjero, preferentemente inglés, porque es gente que aunque hace formación para profesores en lengua española, tienen que viajar al extranjero y tienen que utilizar a veces el idioma en negociaciones con distribuidores o con clientes que no hablan español, entonces depende del trabajo. Lo que pasa también, lo que es importante a veces es que en igualdad de condiciones los elementos diferenciales suman. Entonces, dos personas que tienen una filología y un máster, pero uno tiene un idioma y además pues tiene ofimática y encima toca la guitarra, pues es mejor que uno que no hace nada de eso. Sí, claro. Si me permiten agregar sobre este punto, creo que es verdad. O sea, os voy a contar una historia. Hace algunos años, 2 años, necesitábamos un nuevo chatbot developer para nuestra empresa y estábamos en un momento crítico. Necesitábamos a alguien que nos resuelva y teníamos 2 perfiles un poco similares y uno era guía de montaña y cogimos a este simplemente porque sabíamos que en situaciones peligrosas él potencialmente podía gestionar el estrés. A veces lo que está también al lado de vuestro máster puede contar y puede aportar muchísimos puntos. Sí, por volver a la anécdota que ha contado Javier de alguien que no pasó, venga, cosas que no pasan. Quiero decir, algunas características que realmente vuestras empresas van a marcar como negativas, cosas que no hay que hacer, ni en una entrevista, ni luego en un desarrollo profesional, lo que no pasa. Bueno, realmente esta pregunta da para extenderse, voy a iniciar y luego ya seguimos. En la anterior mesa he escuchado a una compañera que creo que era egresada quejándose de cómo se leen los currículums actualmente.
Y es verdad que es una pena que los currículums ya no los lean humanos en su mayoría, sino máquinas que analizan palabras clave y filtran. Es una pena, pero hay que adaptarse. Entonces, lo primerísimo sería tener un currículum adaptado a que pasen estos filtros, que al final son automáticos, no los lee una persona, y se pierde mucho talento simplemente porque no lo está comprobando una persona, un humano. Entonces, lo principal sería eso, empezando por el currículum. Si conseguimos la entrevista tras mandar el currículum, es muy importante, como he dicho antes, mostrar una buena actitud y esas características que decía mi compañero que se notan en el aire, ¿no?, de la entrevista, es decir, que te inspire confianza, que parezca una persona trabajadora con ganas de aportar al equipo y a la empresa. Y bueno, si finalmente consigues ser contratado, ya sabes, becario o junior o el puesto de trabajo que sea, pues cumplir con los objetivos y las tareas que te pone tu equipo. Si al final tienes que hacer X tareas y las prolongas, no cumples con lo que te están pidiendo, te excusas y no buscas soluciones a los problemas, porque hay problemas siempre, al final no estás cumpliendo con tu parte del trabajo y eso puede hacer que no pases ese periodo. Yo dentro de las cosas que no pasan, estaría más en todo el tema de comportamiento, un poco con el equipo, etcétera. O sea, nosotros trabajamos muchísimo en equipo, trabajamos con muchas personas diferentes en nuestro día a día y trabajamos también con clientes. Y la unión de este equipo también trae confianza a los clientes y esto va a ser un poco clave. Entonces, cosas que no pasan va a ser el comportamiento frente a otros, el comportamiento como en nuestra sociedad, lo que llamamos sociedad, o sea, microsociedad, que es la empresa, va a ser algo importante. Y después, en mi opinión personal, porque me ha dado de dar muchas entrevistas estas últimas semanas, algo que a mí no me gusta, y tal vez es por ser francesa, es que lleguen tarde a las entrevistas. Esto no, seguramente es por ser francesa, pero suma, porque muchas de las empresas, o sea, os van a contar la misma historia, es el tiempo de cada uno tiene valor y si os dan un tiempo es que seguramente están quitando tiempo de otra cosa y entonces hay que aprovechar este tiempo y por favor no lleguen demasiado tarde a sus entrevistas, esto es súper importante. Os lo digo porque pasa muchas veces. A mí no me gusta hacer generalizaciones totalizadoras de siempre o nunca, entonces yo creo que la gente tiene características y en determinados contextos son positivas y en otros son negativas. Entonces, los equipos de trabajo igual. Nosotros podemos decir, aquí se trabaja en equipo, pero eso es una declaración y puede no ser la realidad. Entonces, hay cosas como, yo qué sé, yo a veces pienso, mira, a mí no me gusta la chulería personalmente, ¿no? Pero a lo mejor lo aprecio en un comercial. Porque un comercial tiene que vender y tiene que decir, es que yo lo que hago es lo mejor del mundo mundial y todo esto es muy malo y tal, comparado conmigo. Entonces, las cualidades depende. Desde mi punto de vista, a mí lo que para mí es una línea roja o algo que no soporto, pues es el no trabajar en equipo, el egoísmo, el ser extraordinariamente jerárquico y entonces no tomar ninguna iniciativa, el no aportar, el no ser propositivo. Sin embargo, hay otras personas que son muy rígidos, quieren jerarquías, quieren dar instrucciones, entonces hay que adaptarse, hay que amoldarse. Yo como subordinado hago lo que me dice mi jefe muchas veces, pero intento decir, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Evidentemente, las faltas de respeto, la deshonestidad, el no seguir las reglas, pues eso en cualquier sitio. Pero se mide de diferente manera, ¿no? Hace un rato le comentaba a Enrique, en la empresa en la que estoy ahora, pues bueno, y ya es como una trayectoria de hace años que están cambiando las cosas en ese sentido. En las empresas cada vez se regalan y se reciben menos cestas de Navidad de otras empresas. ¿Por qué? Porque es una forma, se entiende que puede ser una forma de corromper o de influir negativamente en la toma de decisiones y que pueden ser contrarias al beneficio de la empresa porque van a favor de un beneficio personal. Entonces, por ejemplo, yo no puedo recibir ningún regalo si no lo declaro y no lo puedo recibir en mi domicilio, lo tengo que recibir en mi punto de trabajo. Entonces, cada empresa tiene sus características y luego pues, las organizaciones empresariales que no son
lo que hace una empresa, sino lo que hace un equipo humano, cómo es el jefe, cómo son los empleados, etcétera, pues se establece unas dinámicas en las cuales ya empieza a haber líneas rojas o tolerancia hacia ciertos comportamientos. Para mí, todo lo que va en contra del bien general y del bien de la empresa y del bien del equipo, pues no es intolerable. Pero eso es muy personal. Por eso digo, no me gusta generalizar. Hay otra gente que admite cierto tipo de cosas, ¿no? De conductas. Perdona, es que Sí, perdón. Sí, yo quería volver un poco a vuestras trayectorias, a la experiencia de vuestras trayectorias, ¿no? De cómo empezasteis y cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, qué importancia tuvieron las prácticas curriculares o extracurriculares en el comienzo de vuestra carrera, si las experiencias en el extranjero, las estancias tuvieron importancia. O a Javier le preguntaría también sobre la flexibilidad, la capacidad de colocarse en diferentes empresas, de cambiar de puesto, de cambiar de responsabilidad, actividades, empresas. ¿En qué medida esa flexibilidad, el no quedarse en una empresa, en la primera empresa en la que has comenzado pues media vida o toda la vida, todo eso es importante? ¿Qué podéis decir? Bueno, pues hablando de la trayectoria, muy resumidamente, yo en 2019 comienzo Filología Hispánica en la Universidad de Murcia y bueno, hago el TFG de Fonética del Murciano con una tutora que estudió aquí, que es Ana Bravo. Y bueno, yo estoy terminando ya la carrera y en 2023 y le pregunto a mi tutora qué tengo que hacer porque no quiero ser profesora de secundaria, ¿no? Y es como a lo que todos nos invitan a hacer. Me dice que está muy de moda la inteligencia artificial, el NLP, yo no sé lo que es eso, pero bueno, que le eche solicitud a un máster que hay en el País Vasco, en la EHU, que es de análisis y procesamiento del lenguaje. Y bueno, empiezo este máster en el 2023 y en el 2024 empiezo prácticas en el ITS Centroa, que es el Centro Vasco de Tecnología del Lenguaje. Y bueno, estoy un año ahí de prácticas en un laboratorio en el que es todo gente de telecomunicaciones, tanto mis tutoras como mis supervisores. Y ahí es donde encuentro la verdadera interdisciplinidad en el sentido de qué puedo aportar yo en un sitio como este y qué me pueden aportar ellos a mí. Y ahí, bueno, pues tuve que programar junto a ellos varias soluciones relacionadas con el procesamiento de audio y ya en julio me gradúo y busco trabajo y entonces ya al mes entro en Centrival. Con este recorrido, al final es una trayectoria que no es nada lineal, quiero decir, empiezo una filología, hago prácticas en un sitio que está enfocado al doctorado, porque al final es un grupo de investigación. Cuando busco trabajo también me debato entre el doctorado o iniciarme en el mercado. Y bueno, al final, en la empresa privada también nos ayuda a los de letras, por así decir, a abrir los ojos, a ver qué valor podemos aportar a un mundo como este y a un sistema como este, que parece que no está enfocado hacia las humanidades, pero realmente sí podemos aportar mucho y sí tenemos mucho valor. Simplemente tenemos que mostrarlo y creérnoslo. Entonces, pues, ese es mi aporte. Vale, yo tengo una trayectoria un poco diferente. Yo hice Filología Hispánica en Francia, en la Universidad de Poitiers. Son 3 años de licenciatura en Francia. Después empecé mi máster, que era un máster de investigación, y llegó la famosa pandemia que estuvo aquí, y aquí no vamos a recordar eso, y tuve la oportunidad de entrar en el máster de Letras Digitales, que en la época era Amelia, nuestra directora de máster. Y llegué a Madrid un poco por casualidad, un poco por la vida. Hice este máster, yo no tuve derecho a hacer prácticas aquí en España, había hecho mis prácticas en Francia con el Centro de Investigación, el CNRS, no sé si lo conocen.
Y entonces hice mi año de máster aquí con todos los alumnos, o sea, un año de máster estándar con un TFM, todo el mundo lo conoce. Seguramente un poco lo odian también este TFM, no pasa nada. Y cuando terminé el máster, empecé a buscar trabajo y yo quería quedarme en Madrid. Y entonces ha sido un poco más complicado para mí buscar trabajo. Yo estuve 6 meses buscando y entré en mi empresa que se llamaba GuzzChat en la época y ahora se llama Blip. Entré como lingüista computacional y era como la primera técnica en Madrid. No había solo un equipo de ventas, entonces me crecí profesionalmente con vendedores, es algo gracioso. Y esto me ayuda a desarrollar ciertas habilidades para hablar en público, ciertas habilidades para comunicarme con clientes, súper importante también, poder mezclar estos perfiles. Y al año me pasé a Product Manager y entonces empecé a gestionar un equipo de producto y empecé a gestionar clientes y cartera de clientes. Y hace poco, hace 5 días, ya se oficializó mi cambio a Sales Engineer. Entonces es un poco lo mismo, gestionamos, o sea, creamos, etcétera, vamos a proporcionar soluciones a los clientes, pero la idea es que se haga en preventa y entonces el valor agregado es que el cliente lo que compra lo construye con un técnico y no lo construye con un vendedor. ¿Cuál es la diferencia? Es que a mí poco me importa el dinero que va a pagar, lo que me importa es el producto que va a tener. Y esto es también algo muy importante para mí, no vender algo que no le va a servir, sino vender algo que realmente le va a ser útil, realmente le va a solucionar la vida, realmente va a solucionar sus problemas. Bueno, como decía yo, hice la carrera hace muchos años, las carreras entonces duraban 5 años. Eran muy generalistas y muy poco aplicadas. Lingüística aplicada era una asignatura optativa y ahí hicimos 2 cosas. Aprendimos algo de didáctica del español como lengua extranjera y lingüística computacional, que en aquella época eran los corpus lingüísticos y poco más, el análisis de corpus. Viendo que me gustaba lo que hacía, pero que tenía muy pocas posibilidades de trabajar en lo que me gustaba, encontré que había un máster en Barcelona de enseñanza de español lengua extranjera. En Madrid no había másteres en humanidades, no había un máster en filología. Y con muy poco dinero y ayuda de mis amigos me fui allí y tuve la oportunidad de estar en el segundo máster de español lengua extranjera y me abrió muchas puertas. Hice una memoria de máster de lexicografía pedagógica y entonces tenía ahí esa cosa, ¿no?, de ser maestro, de ser pedagogo, de ser lexicógrafo, de ser lingüista y bueno, pues eso ha sido mi trayectoria. Cuando hice el máster me fui a una editorial, o sea, cuando hacía la memoria me fui a una editorial especializada en lexicografía y dije que a mí me gustaba mucho eso y me dijeron, bueno, pues eres el único que ha venido que dice que le gusta la lexicografía, me voy a guardar tu currículo. Y esto tiene importancia, lo voy a relacionar con el tema de los currículos, porque yo recibo muchos currículos que me dicen, soy editor y quiero ser editor y me mandan un currículo. Esos currículos a mí me dicen muy poco, porque la edición es un campo muy amplio. Está la ficción, la no ficción, la infantil, etc. Cuando me dice alguien, soy editor y quiero editar español lengua extranjera, digo, ese es el que me interesa, porque tiene una orientación. Entonces, bueno, estuve unos años sobreviviendo con pequeños trabajos, haciendo incluso cosas que no me daban dinero, pero que me generaban mucho aprendizaje. Entonces, tuve la suerte de entrar en el Instituto Cervantes con plaza. Estuve 2 años en el Cervantes, una experiencia internacional. Por razones personales decidí volver a España, tener familia, etcétera. Y en ese momento, la editorial donde había estado 2 años antes, 3 años antes, diciendo que me gustaba la lexicografía, me ofreció un trabajo. Estuve 9 años como lexicógrafo en Barcelona. La cosa se acabó porque la lexicografía comercial empezaba a no dar dinero. Entonces me contrataron en una empresa que hace libros de español lengua extranjera. Tengo la suerte de que todo lo que hago me gusta. Entonces, eso está bien, disfruto de mi trabajo, pero voy a dar un consejo, me voy a atrever a dar un consejo. Yo tengo una hija que es más joven que yo, evidentemente, y es mucho más lista que yo y tiene muchas habilidades blandas que yo no tenía a su edad. Entonces ella me ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que me ha enseñado, o que yo he aprendido con ella tarde, pero nunca es tarde, es que es importante
si uno quiere hacer algo y desarrollarse es hacer un plan de carrera. Decía Amelia, y tú estás en un sitio y tal, pues estás si quieres estar, pero si tu plan de carrera pasa por otro sitio, eso puede ser un estadio, puede ser un trampolín para otras cosas. Entonces mi hija tiene muy claro que quiere un plan de carrera, que entró en un sitio como junior y quería ser senior, y que para ser senior tenía que hacer un cierto tipo de cosas, y tenía que ganar en habilidades blandas, y tenía que aprender conocimientos nuevos, y tenía que hacer cursos dentro de la empresa, y tenía que tener una actitud dentro de la empresa. Yo eso no lo supe hacer. Creo que caigo bien, me he podido desarrollar, no me han echado por mi trabajo, me han promocionado, pero no he tenido un plan de carrera y ahora pienso, ostras, si hubiera tenido un plan de carrera, o estaría mejor o no estaría aquí. Ahí lo dejo. Ay, si me permites agregar, Amelia, creo que también son dos periodos muy diferentes del mundo laboral. O sea, el mundo en el cual llegamos nosotros no es exactamente el mundo de hace 20 años. Y veo que los nuevos que llegan, o sea, la nueva generación que está llegando, es aún diferente a mi generación. Entonces creo que va a depender un poco de cada uno de los perfiles, si me permites agregar. Sí, y estoy de acuerdo. Sí. Sí. Vale, perdón. Sí. Bueno, pues como he hecho antes, quiero lanzar la pregunta dura. Y la pregunta dura es, ¿cómo está el patio? Es decir, ¿cómo está el patio de la empleabilidad, de la contratación, bien, mal, regular, en qué condiciones salariales, en qué condiciones de horas de dedicación, cómo está el entusiasmo de las empresas por la contratación? Vamos, que cómo está el patio. Bueno, primero voy a hablar de los promocionados de mi máster, porque al final de los que tengo referencia, y luego me centro en mi empresa. En mi máster, bueno, había tanto gente de ciencias como de letras, pero todos los de letras estamos empleados, ya sea en grupos de investigación o empresas privadas. Entonces, creo que las empresas se están dando cuenta que hace falta un perfil humanístico en todas estas soluciones relacionadas con el lenguaje, porque al final el lenguaje no es un añadido, es el centro del producto, por lo menos en empresas como Centrival, que desarrollan cosas directamente relacionadas con el lenguaje. Eso por un lado, y por otro lado, en el caso de Centrival, y creo que hablo también un poco por el resto de empresas que son así, con un foco en la consultora, son horas en oficina, la jornada legal en España, no preocuparse, pero bueno, hay que dedicarle tiempo. Al final las soluciones necesitan un tiempo de desarrollo y un compromiso, pero bueno, todo eso se dedica el equipo de producto a organizarlo y que salga de manera exitosa. Y bueno, de cara a la empleabilidad, ahora es periodo de buscar becarios, de querer formar gente, y lo que se busca es eso, gente con ganas de aprender, de querer ser formada y como habéis dicho, de usarlo como trampolín para poder ser futuros juniors o futuros lingüistas como buenamente se pueda, ¿no? Sí, pues un poco de acuerdo contigo. Sobre nuestro máster creo que todos también tenemos empleos, que sea en España o en otros países, algunos se han ido hasta Irlanda. Y después, a nivel de empleabilidad, o sea, sé que el mercado de los asistentes conversacionales, si no es un mercado que conocéis, es un mercado en pleno crecimiento. O sea, os podría dar cifras, pero no os voy a hacer esto. O sea, para el ejemplo, nosotros actualmente estamos contratando para un equipo 3 perfiles diferentes, lingüísticos y filólogos, y sabemos que este equipo va a seguir creciendo. Durante el año estamos esperando llegar a 14 personas más. Entonces, por nuestra empresa sí que estamos creciendo muchísimo y sé que el mercado europeo en esto está creciendo muchísimo, a diferencia de LATAM, por ejemplo, donde está enorme el mercado. Si quieren expatriarse, también se puede. Hablan español allá también, o sea, es fácil.
Y sí, o sea, hay mucha empleabilidad en asistentes conversacionales en IA y buscamos muchísimos perfiles lingüísticos. Y a nivel de sueldo, estamos bien. Estamos bien, se vive bien. O sea, para poneros el ejemplo, yo vivo sola en un piso desde hace 3 años ya. O sea, para Madrid está bien. Es interesante. Yo no puedo responder a cómo está el patio. A ver, yo creo que hay una visión macro y una visión micro. Entonces tú dices, ¿cómo está el patio? Eso es macro. Ahora el paro ha bajado, los empleos han crecido, se persiguen las horas extras no remuneradas, los sueldos mínimos han crecido. Entonces, bueno, desde una visión macro puede haber cosas positivas. Los sueldos en humanidades sabemos que son inferiores, lamentablemente, a otros sectores, como sabemos que lamentablemente todavía hay brecha salarial de género. Las empresas, pues unas son muy respetuosas con los horarios y otras no lo son. Es como las Big Four estas de los consultores, que entran a las 9 y salen a las 9. Entonces, cada patio es diferente. Mi patio, pues tenemos unas condiciones normales, los sueldos no son maravillosos, pero pues nos dan de comer y nos permiten tener un techo. Y el que haya empleo o no, pues depende de la pujanza del sector y del crecimiento propio de cada empresa. Sus empresas están creciendo, mi empresa está estable. Entonces, si no sale nadie, no entra. Pero la gente con la que yo trabajo ahora mismo, o sea, para mí el perfil ideal de la persona que se incorpore, evidentemente hay otros perfiles, ¿no? Pero que se incorpore a lo que decía, como editor o como promotor, para mí lo ideal es que tengan experiencia docente en enseñanza de idiomas. Me da igual a veces si es español o es alemán o es francés o italiano o chino. Si es un editor, sí que tiene que ser nativo o tener un nivel C2 de español, pero si es un promotor no es exigible y lo que estamos es buscando ese tipo de perfil. Pero a veces yo no quiero a veces yo quiero un junior en un puesto de promotor o en un puesto de editor, pero con una experiencia previa, a ser posible, como profesor de idiomas, que no tienen que haber estado 4 años en el extranjero, pueden haber estado haciendo 6 meses en una academia. Entonces, creo que son dos visiones distintas. El sector crece mientras haya demanda y mi sector es más estable. Sí, pero no ves, porque siempre se dice, el mercado de la edición está en crisis, la edición de libros en crisis, la famosa retahíla que se dice. ¿Vosotros lo sentís así? Porque hay muchos estudiantes preocupados por eso, ¿no? No tengo una visión macro, pero bueno, esto es lo mismo. ¿Se abren o se cierran librerías? Pues se abren y se cierran. Se cierra una librería como Tipos Infames en Madrid, que es una librería independiente, y por otro lado, pues Casa del Libro va abriendo en todos los centros comerciales que puede a lo largo de España. ¿Es un negocio editorial librero? Sí, pero no es un negocio de un particular, de una persona que quiere libros, sino que es un negocio de una gran empresa que tiene intereses editoriales y que hay gente que ama el libro. ¿Se publican más, se lee más que antes? Sí. Entonces, si se lee más que antes, hay que pensar que se vende más que antes. Pero es un mercado que es un mercado maduro, que a veces gana gana en facturación y otras veces pierde. Y una de las características de la edición es el libro de texto. Es 1/3, a lo mejor, de la facturación. Y el libro de texto tiene 2 años de venta y 2 años de no venta. ¿Qué ocurre entonces con los editores del libro de texto? Que a veces tienen 2 años de trabajo y 2 años que tienen que ir a otro sector o cambiar de profesión dentro de la editorial o hacer otro tipo de cosas porque la obligatoriedad, en muchos sitios hay gratuidad, entonces sale el libro, se vende primero y tercero, de secundaria, por ejemplo, al año siguiente se vende segundo y cuarto, los libros ya están hechos y entonces hay 2 años de sequía. No hay ingresos, no hay producción. ¿El sector editorial está mal? Bueno, pues es un sector pues como todos. No sé, yo pienso en los móviles, ¿no? Hay un boom, se abren un montón de tiendas de móviles y luego ya el mercado madura y dice, ¿yo para qué quiero X? ¿Y qué pasa con los bancos? Pues que cierran oficinas. A lo mejor dentro de un tiempo vuelven a abrir oficinas. Hay un trabajo, hay miles de personas trabajando en el sector editorial. La industria cultural, que no es solo editorial, tiene un peso importante en el Producto Interior Bruto de España y hay trabajo para mucha gente.
haciendo muchas cosas en el libro o alrededor del libro. Te iba a preguntar si tú has notado que en el ámbito editorial, de la producción editorial, se requieran cada vez más perfiles digitales o con competencias digitales para la edición. Si lo has ido notando de cara no solo a la publicación y distribución en formato electrónico, sino desde la primerísima elaboración. A ver, evidentemente hay un cambio, ¿no? Van ocurriendo cosas y a veces necesitas, evidentemente, cuanto más sepas, mejor. Pero nosotros como editorial pequeña hay una parte de servicios que están externalizados. Una editorial muy grande va a tener informáticos dedicados, va a tener a lo mejor procesamiento del lenguaje natural y va a tener diseñadores en plantilla, etcétera, aunque externalicen una parte del proceso. Nosotros, por ejemplo, toda la parte digital la externalizamos a través de otros profesionales que trabajan para diferentes editoriales, que así pueden tener un ingreso constante o un ingreso suficiente para mantenerse, cosa que yo no le puedo dar como único editor, y yo no puedo tener una persona en plantilla especializada en edición digital. Una gran editorial, por poner un caso, y espero no enrollarme mucho, una gran editorial puede desarrollar su propia plataforma de libro educativo, pero a mí como pequeña editorial no me interesa. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama Blink Learning, que es una plataforma de libro educativo multieditorial. Y muchas editoriales estamos allí, las grandes y las pequeñas, Oxford University Press o Santillana o Anaya. Entonces, ellos se encargan de hacer toda la parte tecnológica, de servicios, de plataforma, actualizaciones, si sale un cambio en Hecho, en Google, o sea, en el navegador, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tengo que tener ese servicio, que es importante para un editor saber qué es lo que puede pedir y lo que no puede pedir. Yo, por ejemplo, no tengo diseñadores gráficos en mi plantilla, pero siempre les digo a mis editores, vosotros tenéis que saber qué es viable y qué no es viable, o qué cuesta poco y qué cuesta mucho. Pero si tú a un diseñador o a un ilustrador le pides una ilustración muy compleja, tienes que saber que eso cuesta más que una ilustración de un vaso. Entonces, ese conocimiento sí que es obligado, pero el conocimiento de saber, de ser especializado o de tener muchas habilidades informáticas, que luego además eso es un campo muy amplio, porque para mí una habilidad que a veces requiero es manejar un Excel a nivel básico. Y eso hay gente que no sabe. A mí me ha costado, hemos tenido que formar a gente para trabajar con estilos de Word, que es básico en un editor de mesa. Pero no es una especialidad, no hay que hacer un máster de 2 años, ¿vale? Entonces, eso depende mucho de las dimensiones de la propia empresa y de la organización de la empresa. Hay empresas editoriales que son nativos digitales. Entonces, ahí sí que se requiere ese conocimiento. Nosotros vendemos más del papel que de lo digital. Por eso digo que el mercado es muy amplio, es muy variado y depende de tu especificidad. ¿Vale? Prometo que es mi última pregunta. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos tenido un cierto desencanto de la publicación de libros electrónicos. Es decir, nosotros pensábamos hace 10 años que la publicación de libros electrónicos iba a ser un boom, que la interactividad y el carácter multimedia de los libros electrónicos iba a abrir muchas puertas, por ejemplo, en literatura infantil, y hemos visto quebrar muchas empresas que hicieron esa apuesta por la edición digital, multimedia, interactiva, porque es muy difícil, entre otras cosas, es muy difícil de mantener tecnológicamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos visto una cierta consagración del libro, pero no del libro en papel, no por tradicionalismo por parte de los lectores, sino porque el soporte electrónico se ha revelado demasiado caro para las editoriales. ¿Qué te parece? Sí, bueno, a ver. Sí, es un tema muy interesante. Tengo aquí un par de colegas que vienen de la tecnología, entonces a veces viene alguien y dice, oye, tus libros tienen que estar en una plataforma digital. Ok, estoy de acuerdo contigo. Vente conmigo, estoy de acuerdo contigo, vas a vender
¿vale? Hacemos un porcentaje, no, tú me pagas 3.000 o 4.000 euros, yo te lo monto y dices, hombre, es que entonces yo ya tengo que vender X para amortizar esto. ¿Qué ocurre? Que las empresas que no son editoriales, que son tecnológicas, ellos cobran por adelantado y el editor cobra en función de la venta. Eso es muy difícil transmitirlo al lector. Entonces el lector lo que cree es que todo aquello que es digital es muy barato o es gratis. Entonces, no está dispuesto a pagar a veces por cierto tipo de cosas. O un libro de 10 euros ya le parece muy caro en Internet. Mientras que el argumento que se daba hace unos años, que es lo que tú también, una de las cosas que están implícito en lo que estás diciendo es, como no hay impresión en papel, pues ese gasto me lo ahorro. Como no hay distribución física, ese gasto me lo ahorro. Como tú puedes vender directamente, pues vas a ingresar más. Eso es mentira. Las plataformas cobran y los intermediarios cobran. Amazon se lleva entre un 30 y un 40% de un libro electrónico. Y eso es así, si no se lleva más. Entonces, si tú desarrollas tu propia plataforma, tienes un gasto importante. Y si vas a una plataforma de otros, te va a cobrar algo, porque es lógico, porque vivimos en una sociedad de mercado. O sea, una sociedad capitalista de mercado. Entonces, la gente no hace las cosas gratuitamente cuando depende de un sueldo, lo hace cuando su sueldo lo paga pues, los impuestos o una fundación o alguien que es muy generoso. Entonces es comprensible, pero no son más baratos, son igual de caros o a veces más caros, porque el editor que hace libros en papel lo hace para el papel, pero luego la digitalización es un proceso adicional. Y según cómo, la digitalización es un proceso más caro. ¿Por qué? Porque a veces un usuario, ¿cuál es la experiencia de usuario? La experiencia de un usuario papel puede ser muy placentera. Yo prefiero el papel al libro electrónico. Mi hermana es un poco mayor que yo, porque no pensemos que es una cuestión generacional, ¿no? Y dice, yo prefiero el libro electrónico porque yo me voy a la cama y no me pesa. Y yo digo, ya, pero no sé, debe ser que yo soy editor. A mí me gusta... Yo tengo un cierto placer, no voy a hablar del romanticismo, es que huelen. No, a mí los libros no me huelen. Si el libro huele, no me gusta. Sí. Es un libro de viejo, huele a rancio, no lo quiero. Pero yo voy a poner un caso, un libro de Tusquets me parece una edición estupenda, siempre un buen papel, una buena tipografía, un tamaño adecuado, una buena elección. Muchos estudios dicen que recordamos más lo que leemos en papel que lo que leemos en pantalla digital, pero bueno, la experiencia de usuario que yo tengo en papel es muy buena. La experiencia que yo tengo en pantalla no me gusta tanto. No me gusta tanto, pero además si yo compro un libro digital, a lo mejor quiero que tenga interacción, lo que tú dices. Todos los interactivos son mucho más caros. Hacer un libro, hacer una enciclopedia en carta, que antes, hace muchos años que vosotros no conocéis, una enciclopedia que Microsoft regalaba como software, pues eso costaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenía animaciones, porque tenía fotografías, porque tenía audio, porque incorporaba canciones, cosas sujetas a derechos de autor, etc. Entonces eso es muy caro. Y la gente lo quería gratis. Y la gente lo digital lo quiere gratis. Y hay otras muchas cosas, pero que son costosas, ¿vale? Y luego está la experiencia de usuario. Yo cuando hace muchos años veía que se podían anotar PDFs, etcétera, etcétera, dije, esto es una maravilla. Nunca lo hice como estudiante, ya no lo he hecho. ¿Vale? Pero bueno, no sé si tenéis alguna cosa que... Yo no tengo mucho que agregar. O sea, yo soy fan de la experiencia papel también, y esto que tengo el móvil en la mano todo el día. Sí, bueno, yo a nivel de usuario, porque no he estudiado nada relacionado con la edición, pero creo que se puede preferir en general más el papel también porque es algo tangible, que podemos sentir que es algo nuestro. Al final en Internet parece que todo es de todos y nada es de nadie. Entonces a lo mejor por ahí puede estar relacionado que se pueda preferir comprar un libro y tenerlo en una estantería que almacenar en el ebook, que tengo ebook y lo uso porque es más cómodo, eso es una obviedad, pero el resto de cuestiones relacionadas con la experiencia de usuario, pues yo las comparto también y eso. Bueno, pues creo que podemos abrir turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por allí, veo, sí. ¿Por allí? ¿O allí? ¿Allí mejor? Allí. Allí mejor. Gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto al campo de la traducción, que es en el que tengo más
bueno, no quiero decir experiencia porque al final solo soy estudiante de segunda carrera, pero con el que estoy más familiarizado. Y si se trata de un mercado en declive, primero por la demonización de la traducción y el doblaje que he visto en mucha gente, que ahora parece que todo el mundo prefiere ver las cosas y ver los materiales en versión original, y también por los avances de la IA, que parece que te lo hace todo en un santiamén y ya no hacen falta traductores para nada. No sé si saben algo del tema y me pueden responder a esta pregunta. Bueno, como vengo diciendo de la mesa, yo soy filóloga, pero te puedo responder porque he estudiado en el máster con traductores y sí que es una cuestión con la que se debatían de si la IA podía, me centro en la IA, ¿vale? Si podía sustituir su puesto de trabajo, porque al final las traducciones automáticas son una cosa de la hora. Pero al final nuestro papel como lingüistas, filólogos, traductores, cualquier disciplina relacionada con el lenguaje es también la de mediadora entre la máquina y la persona. Al final es una persona la que tiene que revisar que esa traducción está bien hecha, es una persona la que monta el sistema de traducción, pero también, bueno, en el caso de las conversaciones, nosotros los que revisamos el comportamiento de ese modelo, pero sí, ya aquí hablando sin mucho conocimiento en la traducción entiendo que también habrá una persona que tenga que revisar el contexto en el que se hace esa traducción, si ha sido óptima en el momento en el que se ha hecho, la simultaneidad y un montón de factores que al final, de momento, tiene que haber una persona mano a mano con la máquina, por así decir. Por tanto, es un mercado que existe, el de los traductores computacionales, y de momento sí tiene cabida y no debería ser una preocupación porque es necesaria esa mediación con la máquina para conseguir los resultados que se consiguen con la automatización. Sí, nosotros un poco igual vamos a tener todo este mercado de traducción conversacional y vamos a buscar estos perfiles también que sepan hacer traducción y también hacer interpretación en directo, porque pues a veces nos va a tocar hablar con alguien que no habla el mismo idioma que nosotros y la interpretación es algo importante porque va a existir varias formas de traducir una misma palabra y va a ser algo importante que se traduzca bien, ¿no? Y también quería agregar una cosita sobre la IA y la traducción. Sé que hay un debate súper interesante sobre si la IA nos va a reemplazar o no. Sé que en los derechos de autor hay un tema sobre la traducción, que cuando traducimos con IA perdemos los derechos de autor de la obra porque es traducido por IA. Y entonces este mercado va a seguir existiendo porque ¿quién tiene el derecho de una obra escrita por una IA? Y entonces ahí os invito a tener esta reflexión también porque es interesante y porque os va a llevar a otra reflexión después, pero la traducción es un arte y es un arte que no se debe perder, es un arte humano y pues está protegido ahora por la Unión Europea. La traducción, como otras cosas, a ver, vivimos en un mundo cambiante y este mundo cambia más deprisa que antes. Entonces, lo que va a pasar con la IA, con otras cosas, o con IA o sin IA, es que unos tipos de trabajos crecerán y otros pueden desaparecer o van a decrecer. Entonces, pronosticar, yo no soy capaz de pronosticar qué va a pasar. Evidentemente, los traductores automáticos cada vez son mejores, pero no creo que todas las funciones que realiza un traductor desaparezcan. Otra cosa es si los traductores van a desplazar sus tipos de trabajo o va a haber menos puestos de traductor o va a haber más puestos de traductores. No me atrevo a pronosticarlo, pero es como otras profesiones que han desaparecido o profesiones que parecían desaparecidas y luego crecen. Estamos hablando de ella como algo muy novedoso, la IA generativa, pero la traducción desde hace muchos años se hace con ayuda tecnológica de traductores automáticos. Y yo no soy traductor, pero he oído muchas veces hablar de Trados, por ejemplo, que tiene inteligencia artificial por detrás y lo que hace ahora es simplemente esto, potenciarlo de una manera, lo multiplica por mucho, ¿no? Como todo, ¿va a afectar en la IA a nivel editorial? Sí. ¿Va a quitar o va a dar puestos de trabajo? Pues depende. Depende del sitio y depende del sector y del tipo de trabajo que haya que hacer y también lo que decimos, si crecemos económicamente o no.
Y en cuanto a lo que decía Julie de las traducciones hechas con IA, de si tienen derechos de autor o no, lo que va a ocurrir en algún momento es un cambio legislativo que diga si eso se puede hacer o no se puede hacer y quién tiene la paternidad o la titularidad del derecho de explotación, porque la traducción no es un derecho, hay un derecho de propiedad intelectual, pero es una obra derivada. Al final es el primer autor el que tiene más derecho, la propiedad intelectual es suya. Lo que estamos hablando es de la traducción, de si la hace ella o no la hace ella. En principio, a veces va a ser muy difícil determinar la paternidad de una traducción. Si una editorial como Planeta dice que lo ha traducido Pedro López, aunque sea una IA, nadie va a saber que es una IA. La IA no va a saber que es una IA. Bueno, yo lo que estoy viendo a mi alrededor en las universidades de España es que es verdad, la caída de estudiantes que se matriculan en los estudios de traducción es muy grande y en las principales universidades están muy preocupados por esta caída de matrícula. Y lo que están viendo, estoy pensando en compañeros de Salamanca, de Granada, de Alcalá, de Vigo, de Madrid, que tengo en este momento en la cabeza. Y lo que ellos están viendo es una de cal y otra de arena. Es decir, en este mundo de inteligencia artificial, efectivamente, donde todos estamos usando DeepL y se dice que hasta un 90% de las traducciones de todos los días, de todo el tiempo, se está haciendo con inteligencia artificial. Bueno, pues resulta que en este mundo la conciencia lingüística por parte de un traductor o un intérprete es más importante que nada. Y las dos tendencias que yo estoy viendo, las dos líneas de reflexión que estoy viendo en las facultades de traducción que están asustadas, ¿vale?, es que tienen que reforzar el conocimiento lingüístico, la capacidad de crítica y de análisis lingüístico por parte de sus estudiantes, como también tienen que reforzar el manejo de la inteligencia artificial por parte de sus estudiantes. Es decir, tanto una parte técnica como una parte de lingüística y de filología dura, frente a algo más mecánico, si quieren, o maquínico, pues como la utilización de las memorias de traducción. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte a ti, Javier, por la experiencia que tuviste en el Instituto Cervantes, donde fuera, y luego una pregunta un poco más general para todos, que, bueno, en general, esto va como un poco más ambientado técnicamente a la lengua, y quería preguntaros si hay en vuestra carrera o vuestro día a día un espacio para algo más literario, quizá. Sobre mi experiencia, ¿a qué te refieres? ¿Cómo entré o cómo me lo pasé o qué hice o qué sabía? Es lo que a ver, yo tuve la suerte de hacer un máster que era la segunda convocatoria. Tuve la suerte de pasar un día por la cafetería de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, donde estaba mi profesor, y me dijo, ¿tú me puedes hacer sustituciones cuando yo viaje? Y le dije, sí. Y esas clases sueltas pues hicieron que yo tuviera un cierto trato con él. Este fue el primer cuando el ministerio iba a crear, porque no estaba creado el Instituto Cervantes, se encargó a la Universidad de Barcelona que hiciera formación de profesores en un curso de verano. Y este profesor de la Escuela Oficial de Idiomas me dijo que si yo le podía ayudar y podía impartir un módulo, y hacía casi como de secretario de él, de coordinador. Y eso pues ya me dio unos puntos. Y este profesor de la Universidad de Barcelona de la Escuela Oficial de Idiomas, fue el primer director académico del Instituto Cervantes. No me enchufó, no me enchufó. Como estaba en la primera promoción de máster, nos ofrecieron impartir una conferencia en una feria de lenguas que se llamó Expolingua, que se celebró durante cierto tiempo en Madrid y que es donde yo conocí el máster. Entonces eso pues no lo tenía mucha gente en su currículo, lo tenían los universitarios, pero no los profesionales.
Aparte de eso, conseguí hacer un manual para una academia que quería un manual propio y puso un anuncio en el periódico y contestamos cientos de personas porque estábamos desesperados buscando un trabajo. Pero casi los únicos que teníamos una formación específica y teórica en español lengua extranjera éramos nosotros. Y todo eso me dio puntos y llegué a una entrevista para una plaza en Londres y recibí hice una entrevista, pues yo era muy joven y recibí un telegrama diciéndome que la plaza habían contratado a otra gente, a otros candidatos que tenían mejor puntuación y habían hecho mejor la entrevista que yo, porque también en aquella época lo que estaban haciendo era a través de estas generar plazas, de ofrecer plazas, estaban incorporando a la gente que estaba en las casas de España, que se llamaban, y otros centros que estaban en el exterior y que llevaba gente que tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, evidentemente tenía mucha experiencia, muchos puntos, etc. Y yo me quedé el cuarto en una lista de espera. Y al cabo de unos meses, pues me llamaron por teléfono y me dijeron, abrimos un centro nuevo en Leeds y usted es el número 4 en la lista, pero los 3 anteriores han renunciado. Y dije, bueno, pues yo, lo que decíamos antes, cuando decíamos cómo está el patio, ¿no? Yo quería vivir en España, quería hacer cosas y me dijo un profesor de la Universidad de Barcelona, vete porque el patio está muy mal. Estamos en crisis y aquí no hay trabajo. Entonces, bueno, fue toda una serie, un cúmulo de casualidades, pero también no es la suerte de, uy, qué suerte he tenido, es una suerte de ir trabajando con cosas, ir sumando puntos. En aquel momento quizás sí que tenía, sin declararlo, un plan de carrera, ¿no? Entonces yo quería hacer cosas, entonces tenía un artículo, tenía una ponencia, tenía un curso, tenía una experiencia docente, tenía, pues precisamente también como estuvimos en la escuela, hicimos el máster, pues estuve 3 meses en cursos de verano de la Universidad de Salamanca y eso quedaba muy bien en el currículo. Entonces tener cosas bonitas en el currículo, pues ofrece oportunidades, ¿vale? Y bueno, esa suerte tuve. Lo pasé muy bien. ¿Cómo es ahora? Ahora es más complicado. La gente tiene mucha preparación, la gente muchas veces empieza tocando a la puerta de los Cervantes de forma local, no tienen muchos de ellos horas fijas de decir, vale, te contrato y vas a tener 20 horas a la semana docentes y vas a poder vivir de esto durante 6 meses, sino que es a demanda. Las condiciones han empeorado, los sueldos son un poco peores. Y luego, pues la gente que tiene la suerte de entrar, pues es gente que ha hecho, pues que le ha costado, por lo que yo sé. A mí me fue muy bien, yo estoy muy agradecido, yo quiero mucho al Instituto Cervantes. Y bueno, si es una cosa que te gusta, pues... Pero hay vida fuera del Cervantes, hay sitios muy buenos donde dar clases también, si te gusta la docencia. Y la otra pregunta era... Sí, además, bueno, como decía mi compañera, la literatura pues, es agradable y desarrolla espíritu crítico y conciencia, y etcétera. Entonces, hay gente que cuando hace español lengua extranjera, los profesores, pues unos tienen especialidad, ¿no? Uno pues lleva literatura y otro trabaja con música y otro trabaja el componente lúdico. Y entonces, pues bueno, siempre puedes aportar algo, evidentemente. Ahí cuando hablas de literatura, hablas también de escritura, de todo esto. O sea, en el ámbito técnico, en nuestra empresa, creo que en tu empresa también tal vez, buscamos también estos perfiles que sean más de escribir. Los llamamos UX Writer, son los que van a desarrollar las experiencias de usuario, que van a desarrollar el contenido. Y ahí nuestro UX podría explicarlo muchísimo mejor que yo. No soy la mejor persona para explorar este contenido, pero... Ahí llamamos realmente a vuestra creatividad para crear la experiencia de los usuarios que sea perfecto, que sea atractiva y que sea algo que la gente quiera leer, porque al final vamos a conversar, pero la conversación pasa por el mensaje. Y entonces ahí vas a poder encontrar algo de literatura, tal vez no es todo lo que buscas, pero hay un pequeño entorno aquí. Una pequeñísima aportación. En mi caso concreto, en mi trabajo, al final, bueno, y el de Julie, trabajamos para crear diálogos, que es un tipo de texto. Entonces, y bueno, y al final instruimos a los modelos con prompts que se redactan y hay que
darles mucho mimo para que funcione y el modelo los enseñe. Entonces, en el sentido profesional, aparte del UX Writer, en los propios lingüistas computacionales que entrenan los modelos, cabe literatura en ese sentido, pero evidentemente, y creo que hablo por todos, en nuestras vidas, aunque sea a un nivel más de aficionado, cabe la literatura. Y te voy a poner un ejemplo muy íntimo, pero que está muy relacionado. Yo vivo con dos compañeros, dos amigos que son ingenieros industriales. Uno trabaja en ciberseguridad y otro en Talgo haciendo trenes. Estaban por la noche cenando, viendo un vídeo, flipando de cómo se hacía un turborreactor en casa. Esa gente le flipa eso porque ha estudiado eso, pero al final no se dedica a eso profesionalmente, se dedican a otras cosas relacionadas, pero siempre cabe, desde ellos, desde su mirada de ingeniero, pues disfrutan mucho con ese tipo de entretenimiento y nosotros nunca vamos a dejar de disfrutar con nuestra mirada de filólogo de la literatura. Yo solo quería decir que en mi experiencia en los últimos 10 años, los estudiantes de teoría de la literatura y literatura comparada se han colocado estupendamente en empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque saben leer y saben escribir, porque tienen una capacidad de lectura, de escritura y de adaptación impresionante. Y luego también quería insistir en que en la página web que tenéis ahí, donde hemos anunciado este programa, están grabadas las sesiones del año pasado y del año anterior, donde bueno, pues aparecen otras voces relacionadas con la traducción, con la edición, etcétera. Echad un vistazo rápido porque a lo mejor vais a cada año traemos perfiles diferentes de empresas diferentes y de egresados diferentes, porque no todos, no podemos desplegar todos los años ese gran abanico, ¿no? Así que echad un vistazo porque estamos grabando esta sesión y grabamos las sesiones precisamente para que quede como bagaje vuestro. Penúltima cosa, antes de pasar a la última pregunta, recordad que la Oficina de Prácticas en Empresas tiene unos cursos de formación, lo hemos dicho antes, pero lo repito, unos cursos de formación en línea y también en una modalidad presencial que os van a ayudar muchísimo a construir vuestro currículum, a preparar unas entrevistas, a conocer los métodos de búsqueda de empleo, porque efectivamente no se busca empleo ahora como hace ni 5 años ni 2 años, entonces hay que saber construir un currículum y presentarse. Y realmente, lo decíamos antes, estudiantes que hicieron esos cursos de la Oficina de Prácticas en Empresa, pues han conseguido realmente llegar a las empresas, a las entrevistas con muchísima mayor soltura. Bueno, y después de estas 2 puntualizaciones, nada, para terminar, a esta gente en edad de merecer, si les tuvierais que dar un consejo para su introducción en el mundo del trabajo, un consejo, 2 como máximo, ¿qué les diríais? Animadles. Bueno, yo diría que seáis pacientes con la búsqueda, que buscar trabajo es un trabajo, que no desesperéis, que tenéis que dedicarle tiempo, aprender a buscar trabajo, pedid ayuda en el sentido de gente que conozcáis que haya encontrado un trabajo, aunque no esté relacionado con lo vuestro, cómo lo ha conseguido, intentad copiar sus pasos porque así iréis pasando fases, iréis consiguiendo vuestra primera entrevista, aprenderéis a hacer entrevistas haciendo entrevistas. Entonces, ser perseverantes si queréis entrar en el mercado y en la empresa privada, es como todo, hay que aprender a ello. Y bueno, todos los que estamos ya dentro estamos dispuestos a ayudaros en todo y toda la gente que tenéis a vuestro alrededor pues de la misma manera. Así que ese es mi consejo. Yo os diría algo, no tengan miedo de equivocarse. Uno, en la elección del trabajo que vais a hacer, hay miles de trabajo en el mercado, vais a encontrar miles de otros trabajos, de otras formas de trabajar, etcétera. Entonces, de este punto, no tengan miedo de equivocarse. Y en las entrevistas tampoco, no tengan miedo de decir que no sabéis algo. Lo importante es poder decir que lo podéis aprender, es poder decir que vais a poder seguir adelante y que no saber algo para vosotros no va a ser una barrera. Qué difícil es dar consejos cuando te los piden. Yo, bueno, pues volviendo un poco a lo del plan de carrera y tal, creo que el consejo sería preparaos.
Preparaos, planificad desde el principio. Lo que decía Amelia de los cursos de cómo se hace un currículo, cómo se prepara una entrevista, eso es prepararse. Pensad qué es lo que uno quiere o lo que no quiere, porque va a apuntar mucho mejor hacia dónde quiere ir. Una cosa es, hay un momento en que uno puede estar desesperado. Yo lo he dicho, yo tengo 2 hijos. Si yo me hubiera quedado en paro con 40 años y hubiera tenido que trabajar en un McDonald's, habría trabajado, porque necesitas un ingreso. Eso es desesperación. Pero si tengo un propósito, porque quiero trabajar aplicando mis conocimientos o mi saber literario, o porque quiero trabajar en una empresa de lingüística computacional, lo que necesito es estar preparado. Estar preparado para decir, tengo estas habilidades, estas capacidades y este deseo, y esto es lo que puedo ofrecer. Entonces, preparar un plan de carrera, buscar trabajo es un trabajo y eso pues hay que preparar ese trabajo. Y luego también ser realistas. No podemos empezar por arriba, no podemos aspirar a un sueldo de senior, no podemos a veces pedir un sueldo de ingeniero en una editorial y ese tipo de cosas. Entonces, hay trabajo y luego pues hay que tener la fortuna de llegar en el momento, pero no quiere decir la suerte de que, mira, pasaba por allí o me han enchufado, sino tengo habilidades, he estado buscando y en el momento en que alguien necesitaba, yo estaba allí. Muy bien, bueno, pues si no tenéis más preguntas, nosotros creo que hemos dado muchas claves. Queda agradeceros a los ponentes, muchísimas gracias por venir a estas horas intempestivas, sacando tiempo de trabajo, y gracias a todos vosotros por haber venido. Esperamos que los consejos hayan sido útiles y en cualquier caso, bueno, sabéis que tenéis un coordinador de prácticas en la Facultad de Filología, que es Enrique Santos, y un equipo de canal y una vicedecana que a lo mejor os puede ayudar un poco. Mucha suerte y muchas gracias. Nada.